¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra reunión con un repaso de lo que estábamos viendo la semana pasada. Vamos a compartir pantalla. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la simbología de la iglesia, la estructura del templo y cómo esto tiene un significado y no está así porque a alguien se le ocurrió nomás. Así que veíamos la iglesia y ahí veíamos los distintos elementos que están adelante y recordamos los simbolismos. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué simbolizaba las velas? La una y las dos velas. Sí, Miriam. La doble naturaleza de Cristo. Las dos velas que están ahí encima simbolizan la doble naturaleza de Cristo. ¿Y esta naturaleza de Cristo cuáles son? ¿Se recuerdan? Cristo resucitado y Cristo Sí. hombre. Cristo resucitado, Cristo hombre. Sí, la doble naturaleza de Cristo, Cristo hombre y Cristo el Dios resucitado. Bien. ¿Qué otros elementos distinguimos ahí sobre el altar o a los alrededores? Las flores, Las flores, ¿cierto? Las flores y representaban las flores, ¿qué cosa? la vida, La la vida. naturaleza, la alegría, la esperanza. Así es. La vida y también fuimos agregándoles varios significados. Bienvenido, Daniel. Eh, También hablamos de la pila bautismal. ¿Se recuerdan que Rudy dijo que la pila bautismal iba aquí adelante, pero para poder tener el símbolo representado a la vista, pero que en las iglesias católicas iba atrás? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y que tenían, decía Rudy, un gesto muy bonito que significaba que al entrar a la iglesia uno se recordaba a sí mismo el bautismo a través de esta imagen de la pila bautismal a la entrada. Teníamos el púlpito, teníamos los paramentos. ¿Qué son los paramentos? El tiempo de la iglesia. El tiempo, ¿cierto? De acuerdo al calendario que tenemos, que en estos momentos estamos ¿en qué época? ¿Estamos en Adviento? No. ¿Estamos en tiempo de Cuaresma? Tampoco. ¿En qué tiempo estamos ahora? Cuando el pastor o yo comenzamos el culto y decimos, bienvenidos a este domingo, domingo XX, y decimos la fecha del calendario litúrgico. Les comento que vamos al 15º domingo de esa época, de acuerdo al calendario litúrgico. Estamos en el tiempo Pentecostés. de Pentecostés. Así es, gracias, Carla. Estamos en la época de Pentecostés. Entonces, está el símbolo de la cruz, ¿cierto? Que nos refleja a Cristo. Y veíamos que en Valparaíso tenemos más simbología. ¿Qué otros elementos se agregan en Valparaíso y qué creen ustedes o recuerdan que simbolizaba? Elementos que no hayamos visto en Viña, que estén en Valparaíso. Vemos, por ejemplo, que hay uno, dos, tres, cuatro elementos ahí que están al lado de la cruz. ¿Y qué simbolizaban esas cuatro como torrecitas de madera? Los cuatro pilares del Evangelio. Los cuatro pilares que son los evangelios, muy bien. Y los evangelios son, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, ¿qué más? Lucas, Lucas, sí, Juan, correcto. Falta uno. Marcos. Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los cuatro evangelios. Entonces, esos cuatro evangelios están simbolizados en estos pilares. Aquí atrás veíamos que hay una figura de ladrillos que simbolizan la Santísima Trinidad.
Vemos también estos dos arbolitos que están aquí, uno y dos. ¿Y qué simbolizaban los dos arbolitos? El árbol de la vida, si mal no recuerdo, y el árbol del conocimiento. Así es, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, correcto. Y tenemos aquí abajo 12 plantitas, 6 por lado. ¿Qué se recuerdan o piensan que simbolizan las 12 plantitas? Los 12 apóstoles. Sí, los 12 apóstoles, decíamos la semana pasada. Eso. Hoy vamos a ver entonces un poco de dónde viene esta cosa de tanto simbolismo que se le agrega significado de acuerdo a lo que queramos representar. Eh, Cuando uno, y yo les comentaba a unos hermanos el otro día, cuando uno entra, por ejemplo, a una iglesia católica, uno abre la puerta, entra y algo parece que cambia, algo que nos llama como al silencio. ¿Se han dado cuenta? Que cuando uno entra a una iglesia católica como que cambia el chip, como que uno traspasa la puerta y si estaba hablando fuerte con los amigos, uno como, tranquilo, silencio, calladito. La iglesia tiene una estructura, una construcción, un simbolismo que llama al silencio, que llama a un cambio de actitud, quizá a una introspección. Y en la iglesia católica el simbolismo es mucho más que el que tenemos nosotros incluso. Tienen estatuas adentro. No sé si han estado en la catedral en Santiago. Incluso hay tumbas allá. Ya no se puede eso hoy en día, enterrar gente en los templos, pero años atrás eso lo hacían. Entonces, cuando uno entra en una iglesia católica, en especial las que tienen como una construcción gótica, arquitectura propia de una época histórica que apuntaba casi todas las construcciones hacia arriba, y eso algo quería decir, había un mensaje de fondo, como apuntar hacia la trascendencia, hacia lo divino, hacia Dios. Cuando uno entra a una iglesia luterana, también va a encontrar símbolos como los que hemos estado viendo que aparecen representados en nuestra iglesia, símbolos que hablan. Cuando uno entra a la iglesia, estos símbolos nos comunican un mensaje. Iglesias evangélicas que vienen de la reforma radical en general carecen de todo elemento. Como decía un profesor mío en el seminario, son verdaderos galpones pelados. Uno entra y no hay nada que mirar. ¿Han entrado a iglesias evangélicas alguna vez? ¿Y se han dado cuenta de que no hay mucha simbología? ¿Por qué creen ustedes que no hay mucha simbología? Tal vez por la intención de marcar la diferencia precisamente con la Iglesia Católica, quizá, que es más marcada. Pienso que puede ir por ahí. Eh, em, Porque también hay un tema con el tema de los ídolos y esta cosa por el lado evangélico que es un poco más extremo a la hora de la crítica hacia ese tipo de cosas. Ya, interesante. Miriam, ¿qué piensas tú? ¿Por qué crees que no hay nada, no hay ninguna imagen en las iglesias evangélicas? Yo creo que ellos alaban a Cristo de otra manera, a través de las canciones, de, del canto, del baile también, a veces predican mucho con los movimientos. Entonces, para ellos no es importante la cruz como nosotros, la Virgen María para los católicos. Entonces, tienen otras manifestaciones de la entrega a lo que representa para ellos el cristianismo, es de otra forma de ser. Creo que como una imagen más abierta al mundo, que lo más importante no es los estamentos religiosos, no son los símbolos ojivales, o no es la Virgen, no es la cruz. Yo quería hacer referencia a dos cosas. La primera, a este mandato que estaba en el Antiguo Testamento respecto a no hacerse imágenes de Dios, Ujú. que fue relevante cuando fue
todo el movimiento de la reforma y la contrarreforma. Y lo segundo tiene que ver con, así como hubo toda una reacción desde el protestantismo respecto al pago de se me olvidan siempre los nombres, de las indulgencias. ¿Indulgencias? Exacto. El arte también era un medio en el cual era como una forma de pagar indulgencias, porque en la medida en que las personas con más recursos podían financiar la construcción o la decoración de estas grandes catedrales e iglesias, se pensaba o estaba la creencia que podían también de ese modo alcanzar algún crédito o la gracia o algún perdón respecto a, respecto a Dios. Y eso generó todo un movimiento de rechazo a cualquier forma de comprar la salvación. Unía esos dos elementos, es como crucial también que el punto distintivo de las iglesias protestantes y luego la derivada evangélica haya sido tan reaccionaria respecto a la decoración de la iglesia. Y desde ahí como que marcaría esa diferencia, como una cuestión más histórica. Ujú. ¿Bárbara? Yo Ujú. pienso que quizás es porque como está escrito que no te hará imágenes de ningún tipo, por eso no tiene. Y que Ya, adorarás solamente a un solo Dios. sí. Y sí, tienes razón, pero esto tiene un contexto, sí, contexto histórico. Luego de la reforma protestante y la contrarreforma viene una especie de reforma posterior que se llama por algunos historiadores la reforma radical. La reforma radical es una reforma considerada por algunos como la reforma de los campesinos, a los cuales en su meditación dijeron, bueno, la Biblia se bajó al pueblo, es entendida por la gente en su lenguaje original y por lo tanto la sola Biblia debe ser la expresión máxima de la fe y todo lo que nosotros practiquemos tiene que ser estrictamente apegado a lo que dice la Biblia y casi de forma literal. Entonces, si la Biblia dice que no se haga ninguna imagen ni semejanza de nada, no hay que hacer, lo interpretaron de forma literal, no hay que hacer absolutamente nada. Eh, Otra cosa que hicieron respecto del bautismo, el bautismo no dice ninguna, o sea, la Biblia no dice en ninguna parte que hay que bautizar a los bebés. Por lo tanto, la única experiencia que vemos ahí es la de Felipe y el etíope, en que era una persona adulta, y, y él dice, sí creo. ¿Qué impide de que sea bautizado? Felipe dice nada, y lo bautiza ahí mismo como una persona adulta. Entonces, como la Biblia no dice literal que se bauticen a los niños, no se hace. ¿Qué otra cosa más? Eh, bueno, muchos ejemplos en los cuales, si en la Biblia no aparece literal que hay que hacer algo, no se hace o se hace de la forma literal en la cual yo la estoy viendo. Y así con los templos, para que a las iglesias que vienen de la Reforma Radical hubiesen tenido simbología, tendría que haber un texto en el Nuevo Testamento que dijera, van a poner en los templos símbolos que los ayuden a conectarse con la fe. Y como no aparece, entonces no lo llevan a cabo. Son muy apegados a lo que es el texto bíblico, pero desde la óptica en que ellos la leen. Porque, por ejemplo, luego de que aparece este mandamiento en el Antiguo Testamento, de que no se hará imagen alguna, viene la ordenanza de construir ciertas cosas que son 100% simbolismo e imagen. Entonces hay que preguntarse la construcción del arca, la construcción del tabernáculo, del templo, que vienen después llenas de simbolismo, llenas de instrucciones, llenas de arte. ¿Cómo se explican? Y ahí viene un poco lo que decía Daniel. Está esto de el contra la Iglesia Católica.
Si la Iglesia Católica lo hace es porque algo debe estar mal. Es algún sentimiento que tienen algunos creyentes, quizá producto de esta brecha histórica que tenemos los protestantes y los de la Reforma Radical con respecto a la Iglesia Católica. Pero lo que quiero decir para cerrar acá es que cuando uno entra a estas iglesias que no tienen ningún simbolismo, algo también dicen. Nosotros podemos no estar de acuerdo porque venimos de otra tradición, pero el que no haya nada, algo también dice, y hemos podido ver de que cada uno de los que hemos intervenido acá, hemos participado, ha dado una opinión acerca de qué es lo que quieren decir no poniendo nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no, para pasar al siguiente tema. Respecto a estos símbolos y considerando la diferencia que hay, por ejemplo, entre la iglesia de Viña y la de Valparaíso, ¿hay algunos símbolos que sean, a lo mejor no está bien expresado, pero que sean obligatorios, que sí tienen que estar siempre, como mínimo, digamos? ¿O depende también un poco de la iglesia local? Por la diferencia, digamos, que hay, bueno, de espacio también con respecto a las dos iglesias, pero en función de lo que dicta, por decirlo de alguna forma, la iglesia luterana, ¿hay algún mínimo de cosas que deban haber? Sí, el símbolo de la cruz, si bien es cierto, no existe un mandamiento a nivel luterano que te diga si no tienes la cruz se van todos al infierno, sí está de forma consuetudinaria acordado de que la cruz debe estar sí o sí. También el símbolo de la luz está presente en casi todas las iglesias luteranas y lo que es el altar adelante casi siempre van a encontrar ustedes que nuestras iglesias son muy parecidos. Si van a la iglesia luterana en Santiago, en Valdivia, en Temuco, en Osorno, van a ver que esto, como la imagen de la cruz y lo que está en el altar, en general se repite. Pero esto es sí desde un acuerdo producto de la tradición, pero tampoco es una obligación en el sentido de que están todos obligados a tenerlo, si no, no son iglesias luteranas. De hecho, hay iglesias luteranas que se juntan en casas y ahí ponen una cruz, unas velitas y no hay más que poner a veces. En Valparaíso hay una hermosa cruz con un Cristo y acá hay una cruz sin el Cristo crucificado. Son dos simbologías distintas. La simbología de la cruz vacía simboliza al Cristo resucitado, al Cristo que ascendió a los cielos y que venció sobre la muerte. Y la cruz con el Jesús crucificado, voy a pararlo ahí, porque hay algunos sectores de distintas iglesias que piensan que la cruz siempre debería estar vacía. ¿Por qué? Porque Cristo está resucitado. Y se da mucho en los de la Reforma Radical, que son evangélicos en su gran mayoría, que piensa que la cruz, incluso más que vacía, no debería estar, porque llaman a esto que es la ausencia total de símbolos. Pero la teología de la cruz, para los luteranos y también para los católicos, va mucho más allá que la victoria de la resurrección. Pues en la muerte de Cristo también hay victoria. En la sangre de Cristo derramada, en el cuerpo de Cristo entregado, existe la victoria de Dios en Cristo. ¿En qué sentido? O sea, Dios en Cristo Jesús se ofreció a morir. ¿Se acuerdan del pasaje en el Getsemaní cuando Cristo decía en sus palabras, Padre, si es posible que pase de mí esta copa? Y nos narra el texto su aflicción. Bueno, en el Cristo crucificado, en el Cristo hecho hombre, clavado en la cruz, también está el símbolo de que Dios nos ama a tal nivel que también padeció la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, no es solamente
una derrota, no es que murió y ahí queda, sino que la figura del Cristo crucificado muestra que hay un triunfo en cuanto a la oración del Cristo del Getsemaní, que decidió hacer la voluntad de su Padre para morir en la cruz. Nosotros tenemos acá en Valparaíso y en Viña del Mar los dos símbolos. En Viña del Mar el Cristo resucitado y en Valparaíso el Cristo sufriente que entregó su vida por nosotros. Esta última imagen, reitero, para muchos cristianos o algunos grupos más radicales no la aceptan, pues solamente ven a Cristo en la victoria de la resurrección. Nosotros no vemos a Cristo en victoria tanto en su muerte como en la resurrección. Muy bien. La Iglesia Luterana se define a sí misma como la asamblea de creyentes en los que se predica el Evangelio y se administran los santos sacramentos según el Evangelio. Esto está en la Confesión de Augsburgo, que es una confesión de doctrina luterana de ir por el año 1530, en la cual la Biblia es considerada el núcleo fundamental del culto cristiano y en base a ella reconocemos los sacramentos del Santo Bautismo y la Santa Cena como los medios de gracia que fueron instruidos por Cristo mismo para darnos a Dios. El templo y lo sagrado y lo profano. El templo se divide en varias partes según su sacralidad, es decir, de qué tan sagrado sea. Es la comunidad la que define el valor de sagrado desde su fe sobre los aspectos de sus ritos y espacios sagrados para celebrarlos. Cuando vemos el templo, nos damos cuenta de que hay distintos espacios. Aquí. Estamos viendo acá la estructura del templo de Salomón. Y si se dan cuenta, se va avanzando hasta llegar al lugar santísimo. Se entra por el atrio o patio, está el altar de bronce, la fuente, la mesa de los panes de proposición, candelabro, altar, incienso, el segundo velo, hasta que llegamos al arca del pacto, que es donde está la presencia de Dios. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es que cada uno de los elementos que aparecen acá tienen un origen en lo que es la fenomenología de la religión, que quiere decir que desde los pueblos más antiguos al cristianismo incluso ha existido en la naturaleza del hombre esto de levantar altares. Y esto queda incluso hasta el día de hoy en ciertas tradiciones medias sincretistas. Yo no sé si han visto ustedes lo que son las animitas. ¿Han visto a los cortados de las calles, como todos, yo supongo, estas partes donde aparecen una especie de epitafio y aparecen florcitas y un montón de cosas que le dedican a aquellos que fallecen? Bueno, nosotros no estamos muy de acuerdo con el valor milagroso que se le atribuyen a las animitas, pero lo que me interesa que observemos ahí es cómo existe esta mezcla, según algunos estudiosos, entre religión mapuche con la religión católica, en los cuales se creía en este culto a los antepasados o a aquellos que fallecieron y que hacen milagros, y se eleva un altar. Se eleva un altar, un lugar desde el cual se siente o se proclama cierta espiritualidad. Lo mismo podemos ver en lugares en África o en Asia, en los cuales a veces usted va caminando y ve un altar, después otro, y lugares que han sido destinados para la ofrenda. En el Antiguo Testamento vemos mucho que se erigían altares para hacer sacrificios, holocaustos, para
intentar comunicarse con la divinidad. Entonces, esto de generar estos espacios de conexión con la divinidad tiene historia, tiene algo dentro del ser humano que llama a levantar un altar. Y en este caso la Biblia no es ajena a esto, sino que en la Biblia nos muestra que ocurre lo que es la instalación de altares desde un inicio, desde, desde Abraham, desde Moisés, desde los patriarcas del Antiguo Testamento, que vemos lo que es el levantamiento de altares. Y el templo responde de cierta manera a esa idea, a la idea de seguir con la tradición, con la simbología de levantar altares. Lo sagrado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se distinguía entre las naciones como los edificadores de santuarios en nombre del único Dios y Dios del pueblo. Ya desde el primer encuentro de Dios con Abraham, él construye altares en honor al Señor para separar los lugares en los que sucedió una experiencia sagrada. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido, y caminaron hacia la tierra de Canaán. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham levantó un altar al Señor que se le había aparecido. ¿Se dan cuenta de que en el pasaje que acabamos de leer, Dios no le dice a Abraham: haz un altar, sino que después de esta experiencia con lo sagrado, es Abraham quien, para tener un recuerdo, una memoria de esta experiencia, levanta este altar? Distinto es lo que pasa con el tabernáculo y el templo, ¿cierto? ¿Quién es el que da la orden o la instrucción de levantar un tabernáculo, un templo? Dios mismo. Así Dios. es, correcto. Es como al revés. Es como que ya no es que sobre una experiencia construyo un altar, sino que construyo el altar para la experiencia. Los altares antiguos, como hemos visto en las películas, los videos, las fotos, eran formados con piedras, que formaban una especie de trapecio y los ungían con aceite como ritual de consagración. Con el aceite también se ungían a los reyes. En el Nuevo Testamento con aceite se ungía para sanidad a los enfermos. Hay una simbología ahí también de lo que es el aceite, lo que es la unción con el aceite, el untar con este aceite a quienes se les esté ungiendo de una determinada manera, lo cual es simbolismo. Es un rito litúrgico que se realizaba para consagrar algo profano como sagrado y dedicado a Dios. Más adelante, cuando el pueblo de Israel es rescatado de la esclavitud de Egipto por la guía de Moisés, se establece un espacio sagrado que es el tabernáculo o la tienda del encuentro, que era una especie de templo portátil. En los años en que anduvo el pueblo de Israel en el desierto, transportaban este tabernáculo en lo cual se guardaba lo más sagrado para el pueblo, que eran las tablas de la ley, que estaban en un cofre sagrado que era llamado el Arca de la Alianza, que podemos ver ahí en la foto que aparece abajo. Arriba el tabernáculo, abajo el Arca de la Alianza, y se creía que estaba Dios mismo ahí, Dios mismo dentro del Arca de la Alianza, en las tablas de la ley. Entonces, el Arca de la Alianza era un testimonio, un signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Donde estuviera el arca, ahí iba a estar presente Dios. Ahí estaba la presencia del Altísimo y
había todo un respeto y reverencia en cuanto a lo que era la presencia de Dios como algo bien fuerte, bien inalcanzable. De hecho, la única vez que se entraba al espacio sagrado era una vez al año, en el día del Yom Kippur, en hebreo lo que es el día de la expiación, que es cuando el sacerdote pedía perdón por el pecado de todo el pueblo. Y si el sacerdote no estaba lo suficientemente consagrado, podía morir en el intento. La presencia de Dios lo podía liquidar si había alguna falta. De hecho, se le ponía una vestimenta especial al sacerdote que entraba al lugar santísimo, y parte de esta vestimenta eran unas campanitas. Así tiraban la cuerda, y si estas sonaban de una determinada forma, indicaba que el sacerdote todavía estaba vivo. Existía una gran reverencia y temor respecto de lo que ellos consideraban la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo. Entonces, el simbolismo tenía más que un carácter de adorno, más que un carácter de arte, sino que además de lo bonito que puede ser como adorno y arte, hablaba y decía, algo pasa aquí. Bueno, David, el rey David, fue el encargado de comenzar con este proyecto que sería la construcción del templo, el templo en Jerusalén. Sin embargo, sería el rey Salomón quien llevaría la obra a término por ahí más o menos por el año 950 antes de Cristo. David entonces recolectó los materiales para la construcción y fue el rey Salomón quien lo edificó. El templo de Jerusalén fue uno de los acontecimientos más grandes de la historia de Israel. Hasta el día de hoy se lamentan por no poder tener ese espacio donde se construyó el templo a su disposición completa. Ustedes saben que hay un conflicto, ¿cierto?, con Palestina, y ahí está el Muro de los Lamentos. Les invito, si ustedes quieren ver en YouTube documentales o canales de viaje, es impresionante cómo hasta el día de hoy la devoción sigue ahí, y ahora frente a la imagen de un muro nomás. Bueno, en esta época se logró construir lo que era el templo, que tiene una arquitectura impresionante, una simbología grandísima. Y todo esto después del mandamiento de no se hagan imagen alguna de nada, como lo decía Karin, como lo decía Bárbara, como lo decía Daniel, cuando hablábamos acerca de por qué algunas iglesias pueden no tener ningún simbolismo. Bueno, quiere decir que el mandamiento quería decir otra cosa más que el meramente hacer una imagen, sino estaba ligado más que todo a una intencionalidad respecto de la imagen. Así que se construyó el templo, como vimos delante cuando examinamos la foto, tenía a la entrada un patio exterior o atrio con un altar para los sacrificios que eran considerados agradables a Dios según la tradición de la época, en los cuales se sacrificaban ciertos animales específicos. Y es interesante cuando uno lee el Levítico porque como para cada cosa hay un sacrificio distinto. Pero lo importante acá es el sentido de lo sagrado, el sentido de lo divino, el sentido de que de una parte viene todo lo que es el simbolismo cuando entramos a la iglesia. Dentro del edificio estaba el lugar santo, donde los sacerdotes quemaban incienso a Dios como símbolo o ofrenda de conexión a Dios. Atravesando, se accedía solo por el sumo sacerdote al lugar santísimo, que es lo que yo les mencionaba adelante, que una vez al año se entraba a hacer el perdón por los pecados del pueblo en el Yom Kippur, donde estaba el Arca de la Alianza, simbolizando la presencia real de Dios en ese espacio, un
enorme velo separaba el lugar santo del atrio y otro hacia el lugar santísimo, como señal del paso de un lugar sagrado a otro y su respectivo ritual. ¿Se dan cuenta de lo interesante que es toda esta estructura de adoración, de búsqueda del perdón, búsqueda de conexión con Dios, que tiene manifestaciones no solamente en lo verbal, sino también en lo que es la imagenología, el simbolismo? Hay algo más, parece que la mera palabra, sino que también la contemplación y la ubicación en tiempo, lugar y espacio también tiene que ver con la conexión con Dios. Lo que se nos encomendó comprender hoy es que toda esta carga simbológica que tenemos en nuestra iglesia no proviene del azar, no es que a alguien se le ocurrió porque era bonito, no es porque estemos adorando imágenes, sino que tiene que ver con lo sagrado y la representación de lo sagrado a los ojos, a las emociones, al conocimiento, al entendimiento y una tradición de siglos en los cuales el ser humano se ha representado la relación con la divinidad, con lo sagrado, de forma visual, de forma palpable, tangible, de manera de que la relación con Dios pueda ser retroalimentada por distintas vías y no solamente por la palabra. Que no solamente consista la fe en cerrar los ojos, sino también en abrirlos para contemplar. ¿Qué les parece eso? ¿Se han dado cuenta de que se hace mucho el llamado en algunas confesiones religiosas a cerrar los ojos como para todo? Yo cuando recuerdo que una vez fui a un evento ecuménico y vi a una persona anglicana que leyó una oración. Yo venía de una tradición de la iglesia bautista en la cual éramos parte de la reforma radical, los evangélicos tradicionales, sin simbolismos, y para todos cerrábamos los ojos. Era como condición obligatoria cerrar los ojos para mostrar lo que es espiritualidad, ojalá no ver nada, y que Dios en la oscuridad de nuestros ojos cerrados se manifestara a través de su espíritu. Entonces, cuando a mí me invitaron a este evento ecuménico y había gente anglicana que se paraba adelante y leía una oración, para mí era bien inconcebible, puesto que se me había enseñado que la oración era con los ojos cerrados. Entonces, que alguien tomara de su tiempo para escribir una oración o para buscar una oración bonita, la cual recitar, para mí era como bien chocante. ¿Cómo si hay que cerrar los ojos? Y ahí está un tercer ejemplo respecto de lo que es bíblico literal que les quería comentar. Para algunos de los cristianos que vienen de la Reforma Radical, incluso la recitación del Padre Nuestro es algo que ven mal. ¿Por qué? Porque el texto del Padre Nuestro, antes de Jesús dar la fórmula del Padre Nuestro, dice: ustedes no sean como los escribas, no sean como los gentiles, no sean de hacer vanas repeticiones. No hagan vanas repeticiones, más bien ustedes oren así. Y muchos se quedaron con la idea de no hacer vanas repeticiones y dijeron: bueno, la Biblia dice no hacer vanas repeticiones, por lo tanto nosotros no vamos a repetir nada. Y todas las oraciones tienen que ser inventadas
Todas las oraciones tienen que ser espontáneas, todas las oraciones tienen que ser con los ojos cerrados. ¿Qué les parece? Alguien leyó ese texto, lo interpretó y lo aplicó de esa forma. Y no se centró en que dice no haga vanas repeticiones, porque las repeticiones pueden no ser vanas, puesto que hay repeticiones que llenan de vida en la práctica espiritual. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de decir cuando despierto, buenos días, Señor. Y eso para mí es una repetición diaria, y decir gracias Dios por la vida, gracias Dios por mi familia. Y repito todos los días lo mismo, y no tengo que andar inventando algo nuevo. ¿Esa es una vana repetición? Yo creo que no. Yo creo que no es para nada vana, pero sí es una repetición. Entonces, cuando abrimos nuestros ojos, no es una falta de respeto a lo divino, sino que también es una forma de comunicar las cosas de otra forma. Ustedes han visto cómo oran los rabinos judíos, cómo oraban los fariseos antiguamente. Oraban con los ojos abiertos, mirando al cielo y levantando las manos. Mirando. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que en mi pastorado anterior empezamos a ejercitar lo que eran las estaciones espirituales, que eran unos módulos que sacamos de la tradición anglicana antigua, en la cual hacíamos ciertos espacios dentro del templo con ciertas instrucciones y simbolismos pegados a una mesita. Por ejemplo, teníamos una mesita en la cual había un espejo y había un texto bíblico pegado al lado, y un texto bíblico que decía, por ejemplo, tú me has creado hermoso, Señor mío. Y decía, Dios te ha creado hermoso según lo que cree este texto bíblico. A veces no vemos lo que Dios ha hecho en nosotros, sumergidos en los problemas, sumergidos, qué sé yo, en la vorágine de la vida. Este es un momento para reconocer a Dios en nosotros, para reconocer que somos creados a imagen y semejanza de Dios, para reconocer que somos hermosos. Repite esta oración. Y ahí poníamos una oración citando algún salmo, y en este salmo que hablaba de cuán lindos éramos. Hubo otra estación que teníamos en la cual había unas piedrecitas y una fuente con agua, y leíamos un texto bíblico que dijera, no sé, nuestros problemas son a veces duros como las piedras, pero son lavados en las aguas que simbolizan, no sé, el Espíritu del Señor, y agarraba a la gente las piedritas, las sumergía en agua. No me acuerdo muy bien cómo eran las estaciones, estas instalaciones espirituales, pero les doy el ejemplo para que se hagan una idea de que había simbología, había simbolismo, había texto bíblico y estaban los ojos abiertos. Y muchas personas cuando vivían esta experiencia quedaba un símbolo de lo sagrado muy potente en su vida, muy potente en su experiencia con Dios. Entonces a veces debemos abrir nuestro entendimiento para darnos cuenta de que esta imagen que tenemos frente a nosotros cuando entramos a la iglesia no es meramente un adorno, ni tampoco menos, por ningún lado, una adoración a imágenes, sino que es una ventana de conexión de lo sagrado con el fenómeno religioso que está en nosotros, la experiencia de fe, la unión con Cristo, la historia de la iglesia. Entonces es mucho más profundo. Y yo les invito a que cuando vengamos al templo, vengamos a la iglesia, podamos percibir todas estas cosas y
que Dios nos pueda llenar a través de lo que entra por nuestra vista, de esta manifestación de símbolos que puedan llenar nuestro espíritu y prepararnos para adorar a Dios. No sé qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna vez esta relación simbólica con Dios? Esto de que entre a nuestra mente a través de una experiencia con la vista, algo en materia espiritual. ¿Alguien alguna vez se ha visto impactado con la sola imagen de la cruz? Es interesante abrir un poco la cabeza a experiencias nuevas respecto de lo que estamos acostumbrados, sea cual sea la tendencia, porque, porque siempre hay unas oportunidades, creo yo, para poder eh, experimentar a Dios de forma distinta. Eh, y sí, a mí me ha tocado en algunas ocasiones probar, por decirlo de alguna forma, alguna metodología distinta, si se puede decir así. Y la verdad que de las veces que lo he hecho, siempre han sido buenas experiencias. Siempre han sido interesantes esto de dejar de cerrar los ojos para poder dirigirnos a Dios. También fue un proceso para mí eh, enriquecedor. Probar con cosas también, pues esto del simbolismo que tiene todo esta impronta, digamos, luterana, a mí me llama harto la atención. Eh, para mí es como novedoso también, debo reconocerlo. Tanta cosa con tanto significado, no estoy tan acostumbrado a tantos símbolos, pero sí entenderlos igual es súper importante porque le da sentido en definitiva. Así que eh, creo que es una buena experiencia probar cosas distintas, no por jugar, sino por querer experimentar a Dios de formas distintas. Dios creo que no se remite a una sola forma. Y, y depende un poco también de la disposición que tengamos para esa experiencia. Eh, ha sido interesante ir conociendo esto para mí. Ha sido súper interesante, de verdad. Y me ha abierto un poco la cabeza porque yo vengo de una tradición también con mucho menos, o casi nada de símbolos. Y, y la verdad es que es una muy buena experiencia. Ir abriendo la cabeza y las expectativas de cómo experimentar a Dios o cómo conducirte hacia Dios a través de diferentes cosas. Muy bien, gracias Daniel por compartir. Miriam, cuéntenos. A mí me pasó algo bien especial. Nosotros fuimos con mi marido el domingo, antes de ayer, a la iglesia de Valparaíso. Ya habíamos ido hace 2 semanas, pero justo el pastor Rudy, en la clase del día martes pasado, enseñó los elementos litúrgicos y los símbolos, lo que usted está ahora reforzando y aumentando más los conocimientos nuestros. Sin embargo, más de 20 años que yo iba a la iglesia, nunca había relacionado los árboles, los dos árboles de la vida y del conocimiento, los escalones, esos hermosos escalones que conducen al altar, no había relacionado que esos escalones nos conducen a Cristo, como lo expresó el pastor, y que eso simboliza la cercanía con Dios. Cuando estuvimos ahí, yo fui recordando todo lo que había aprendido el martes pasado y realmente me sentí muy plena, porque ahí corroboré, digamos, en vivo y en directo lo que se está aprendiendo en este curso de confirmación. Porque una cosa es ir a la iglesia, estar, pero no estar a la vez. Tú no te das cuenta de lo que tienes. Pero cuando tú ya sabes lo que tienes y conoces y tienes conocimiento, tú te sientes mucho mejor, mucho más cristiana. Porque los tres símbolos ojivales, que representan la Trinidad, yo me di cuenta al verlo ahí, porque la iglesia de Valparaíso
es mucho más simbólica como iglesia que la de Viña del Mar, es una capilla. Entonces, la iglesia de Valparaíso representa, por ejemplo, los 4 evangelios, con los pilares. Y todo eso yo no lo tenía claro. Siempre miraba esas 4 como columnas, pero no sabía lo que significaba. Entonces, realmente creo que es muy bonito ver, aprender y en la práctica corroborar lo que te están enseñando. Creo que eso es muy valioso. Y bien, qué rico eso, Miriam, que podamos poner en práctica. Yo les digo, cóbrenle la palabra a Rudy, porque él dijo que iba a explicar también el significado de los vitrales en Valparaíso y en Viña cuando fueran a Valparaíso y a Viña. Así que una invitación encubierta a asistir a la iglesia, pero sentir de que vamos a estar ahí. Así que el día sábado en Viña y el día Valparaíso, el día domingo en Valparaíso, preguntémosles al pastor por el significado de los vitrales y vamos a tener también una experiencia ahí renovadora al saber qué simboliza esto que vemos semana tras semana. Muy bien. He terminado yo ya lo que se me encargó para el día de hoy a mí. Vamos a tener una oración para terminar nuestra reunión del día de hoy. Damos gracias al Señor por habernos reunido. Vamos a tener una oración para finalizar. Les invito a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por haber compartido hoy acerca de tu palabra, acerca de tu templo, acerca de las herramientas que has puesto a nuestro alcance para entender cómo nuestra fe puede ser alimentada también por otros elementos que son de ayuda para poder vincularnos contigo. Te damos gracias, Dios, porque juntos como iglesia podemos abrir los ojos, mirando a nuestro prójimo, mirando a nuestro hermano, para juntos unirnos en adoración a ti. Gracias, Dios. Y que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hemos terminado por hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos el fin de semana en la iglesia. Y no se olviden de preguntar por los vitrales.